Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por poder tener esta oportunidad de seguir meditando en su palabra. El título de este devocional lo he titulado El creyente, su porción y su posición. Allí en San Lucas, el capítulo 15, versículo 3 al 5, el Señor expresa una parábola que es la parábola de la oveja perdida. El versículo 3 dice: entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone gozoso sobre sus hombros gozoso. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosa. Esto nos da la posición que tenemos en el Señor Jesús, sobre sus hombros. Nos habla de la salvación. El Señor Jesús aquí es presentado bajo el símbolo de un pastor. Las 99 ovejas representan a los escribas y fariseos. La oveja perdida representa a aquel recaudador de impuestos o al pecador arrepentido. Cuando el pastor se da cuenta de que una de sus ovejas está perdida, deja a las 99 en el desierto, no en el redil, y sale tras la perdida hasta encontrar. Por lo que a nuestro Señor tocaba, este viaje incluyó su descenso a la tierra, sus años de ministerio, su rechazo, sufrimiento y muerte. Cuán ciertas son las líneas de un poeta que escribía estas palabras: mas jamás ningún redimido conoció cuán hondas fueron las aguas que cruzó, ni cuán negra la noche que el Señor pasó, hasta que su perdida oveja halló. También tenemos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículo 28. Vemos otra expresión preciosa que nos habla de la seguridad que tenemos en el Señor Jesús. Y dice el versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Aquí el Señor Jesús, Cristo, da vida eterna a sus ovejas. Esto significa una vida que permanecerá para siempre. No es una vida que esté condicionada a la conducta, es vida eterna. Y esto significa perdurable. Pero la vida eterna es asimismo una condición de vida, es la vida del mismo Señor Jesús. Es una vida que tiene la capacidad de gozar las cosas de Dios aquí en la tierra, y una vida que será igualmente apropiada para nuestro hogar celestial. Observemos cuidadosamente estas siguientes palabras: nunca perecerán. Si algunas ovejas de Cristo llegasen jamás a perecer, el Señor Jesús sería entonces culpable de no guardar una promesa, y esto no es posible. Cristo es Dios y no puede errar. Él ha prometido en este versículo que ninguna oveja suya pasará jamás la eternidad en el infierno. ¿Significa esto que una persona puede ser salvada y luego vivir como mejor le parezca? ¿Puede ser salvada y luego proseguir con los placeres pecaminosos del mundo? No, ya no desea hacer estas cosas, quiere seguir al pastor. No vivimos la vida eterna para llegar a ser cristianos, ni para retener nuestra salvación. Vivimos una vida cristiana porque somos cristianos. Deseamos vivir una vida santa, no por temor a perder nuestra salvación, sino por gratitud a aquel que murió por nosotros. La doctrina de la seguridad eterna no alienta a una vida descuidada, sino contrariamente a un intenso motivo para una vida santa. Nadie puede arrebatar a un creyente de la mano de Cristo. Su mano es omnipotente. Creó el mundo y ahora mismo lo está sujetando. No hay poder que pueda arrebatar a una oveja de su sujeción. Qué hermosas palabras. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Tenemos allí también en Lucas el capítulo 10, versículo
39 tenemos otra porción y posición del creyente en Cristo, aprendiendo a los pies. María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dios nos ha dejado su palabra para que, cual María, podamos sentir el mismo deseo de estar a los pies de Jesús. El mismo Señor Jesús podía decir: escudriñar las Escrituras, porque son las que dan testimonio de mí. El único medio para fortalecer nuestra fe es su palabra. Es la que nos guardará del mal, de la tentación. Así como el Señor pudo decir a Satanás, allí en el monte donde él fue probado: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En San Juan el capítulo 13, versículos 23 y 25, tenemos otra expresión de la posición y porción que tenemos en el Señor Jesús. Uno de sus discípulos, dice, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Qué bendición podemos gozar cada día de esta porción y posición, así como el apóstol Juan, recostado sobre su pecho, en su seno. Esto nos habla de comunión, de intimidad con él. Qué hermosa expresión. El salmista podía decir: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermanos, ¿gozamos de esta comunión con él cada día? El salmista también nos deja estas palabras: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Que el Señor nos ayude a valorar cada día de esta porción y posición que tenemos en Él, por su gracia y por su misericordia para nuestras vidas. Primero, la salvación, la seguridad que nos da Él a través de sus palabras, diciéndonos que nadie nos arrebatará de su mano y no pereceremos jamás. Aprendiendo también cada día sus palabras, de su palabra, en esa comunión íntima con Él, y gozando de estar en su seno, que nos habla de la comunión íntima que podemos disfrutar cada día si nos acercamos a Él a través de su palabra. Que el Señor bendiga estos sencillos pensamientos y nos lleven a recordar de esta salvación que tenemos en el Señor Jesús, de esta seguridad que tenemos en Él, y de poder estar aprendiendo a sus pies y gozando de esta comunión que tenemos en Cristo el Señor. Que el Señor bendiga su palabra.